Hola amigos del canal, en esta oportunidad vamos a hacer el desarmado del inyector. Es un inyector Bosch inductivo 0445-110-126 Bosch tipo inductivo, que viene en algunas camionetas Hyundai Tucson o Kia Sportage. El sistema es similar, es un motor 2.0 y quiero enseñarles el desarmado, las partes que componen este inyector y posteriormente a eso las pruebas que hacemos en el banco, el ensamblado y la calibración. Probablemente hacemos 2 o 3 videos para esto. Este es el primer video que hacemos de este inyector. Entonces vamos a ver que tiene el cuerpo, su entrada de combustible, un retorno y la parte donde él inyecta. Entonces lo primero que debemos hacer es hacer una marca entre los 3 componentes, porque vamos a soltar la bobina. Voy a soltar la bobina y cuando vaya a ensamblar debo orientar el conector de acuerdo a la posición que tiene en el motor, ya que si dejo el conector para el otro lado simplemente no voy a poder conectarlo con el arnés allá en el motor. Entonces debemos marcar esta parte entre la bobina, el cuerpo y la tuerca para darle la orientación. Antes de continuar con el desarmado del inyector, quiero mostrarles las partes del inyector y algo muy básico de funcionamiento. Entonces tenemos que esta completa armadura del inyector, ¿sí? Este es todo el cuerpo del inyector, pero vamos a hacer algo, lo vamos a dividir en 2 partes, la parte de control que está aquí arriba y la parte de activación que está aquí en la parte inferior, donde viene la aguja, la tobera y algunos componentes como el resorte de la aguja y unas arandelas de calibración. Vamos a ver que por acá entra el combustible proveniente del riel de inyectores de la bomba de alta presión, y aquí en esta parte donde está en color rojo yo voy a tener la presión de combustible, que es la misma presión del riel. Voy a tener una parte aquí que es la bobina, unos elementos de activación como lo llaman válvula solenoide, y los punticos negros que aparecen aquí o acá son los resortes. Este resorte que me mantiene cerrado el inducido, me mantiene la presión del inducido acá en la válvula de control, ¿sí? Con la esfera. Entonces vemos una esfera muy pequeñita y vemos esta parte que está acá, que es la válvula de control. Aquí en la parte izquierda la ven en detalle, donde yo tengo el inducido que sube cuando se energiza la bobina y tengo la válvula de control. Entonces aquí voy a tener una esfera y el asiento. Entonces este asiento es importante. Esta parte que vaya aquí, que es muy perfecta, son 2 partes lisas que hacen un perfecto asiento. Entonces cuando el combustible va entrando, ese combustible va a entrar por un orificio de la válvula de control, ¿sí? Que yo la puse aquí en detalle, la pusimos aquí en un detalle. En este orificio es el equivalente que aparece acá, y esta sería la válvula de control. Aquí va a haber una presión equivalente a la presión que está acá. En el momento que el inyector abre, porque se energiza el solenoide, el inducido se desplaza hacia arriba. Cuando el inducido se desplaza hacia arriba, los volúmenes de esta cámara y de esta van a cambiar. Este volumen va a variar, el volumen de la cámara de control, de la válvula de control que está aquí cuando el combustible entra por acá y sube. Aquí varía el volumen y la presión en esta parte disminuye. Ese movimiento y esa disminución de la presión es la que hace que la presión aquí haga llevar esta aguja hacia arriba con todo este mecanismo azul, que es la aguja venciendo la fuerza del resorte y el vástago o plunger. Entonces el momento que se energiza la bobina, se genera la variación de presión aquí en la cámara de control, disminuye la presión aquí y por diferencia de presión la aguja abre e inyecta el combustible. Entonces esas son como las partes básicas de funcionamiento del inyector. El combustible que sobra, el que se devuelve, va acá al retorno, a esta parte de arriba, retorna.
Entonces tenemos una entrada, una parte inferior donde va a inyectar el combustible cuando la control se energiza, la bobina se energiza y un combustible sobrante. Entonces cuando la bobina se energiza, el inducido, ¿sí?, y esta parte que está en contacto con el campo magnético sube, se desplaza, hay una variación en el volumen de la cámara, decrece la presión aquí que está existente hace que la aguja se desplace y tengo yo el momento de la inyección. Entonces era una explicación básica para que entiendan el funcionamiento del inyector y las partes que ya vamos a desarmar a continuación. Bueno, lo primero que yo debo hacer es soltar la tuerca. No requiere mucha fuerza, es un torque muy pequeño, es un apriete muy pequeño. Entonces cuando ya suelte la tuerca, lo que debo hacer es sacar la bobina realizando este movimiento. Porque si saco la bobina hacia arriba muy fuerte, puedo perder algunas piezas que están dentro de la bobina. Esto es debido a que tiene un O-ring, tiene un caucho, un empaque, que está acá en este punto. Este caucho lo que hace es dar sello al inyector. Por esa razón es que debo sacar la bobina realizando este movimiento con mucho cuidado. Dentro de la bobina yo tengo un resorte con una altura específica y también les voy a mostrar una arandela que está acá. Voy a golpear un poco para que salga levemente, ya que se queda pegada esta arandela que tiene una altura específica. Esta arandela no debe confundirse con otra que ya voy a sacar más adelante. Dependiendo de esta arandela voy a tener una inyección mayor o menor en algún momento en el inyector. Dependiendo la carga del inyector voy a ver más adelante que las pruebas del banco en caudal puede cambiar en alta, media o baja carga. Todo dependiendo de esas pruebas podremos analizar y determinar si estas arandelas podemos cambiarlas de acuerdo a las necesidades. Acá lo que yo tengo es una arandela, esta arandela que voy a sacar. Esto es una arandela también de calibración. Esta arandela viene y hace contacto con esta bobina. Va a hacer contacto con esta parte y esta arandela me va a dar la separación de la bobina con el cuerpo del inyector. Y me va a dar la separación con algo que les estoy mostrando acá que se llama el inducido de esta superficie. Cuando se genera el campo magnético se energiza la bobina, se genera el campo magnético y se aplica sobre esta parte y voy a tener yo el accionamiento del inyector. Acá yo tengo un desplazamiento que tiene una medida. Este desplazamiento debo controlarlo también cuando haga la reparación del inyector. Es el curso de la esfera, dependiendo del diagnóstico del inyector y dependiendo de qué tiene el inyector. Si se va a retorno con la válvula de control, por la empaquetadura, por el cuerpo o por la tobera. El inyector tiene unos puntos de diagnóstico que debo tener claros. Aquí para retirar esto, presiono el inducido, retiro el pin que viene acá, saco el inducido con su respectivo resorte y muy bien, aquí tengo el pin que vamos a ver. Y tengo ya el conjunto donde debo quitar la tuerca interna que es la que viene acá sujetando la parte del inducido.
ese que se está moviendo. Tiene un movimiento específico, debe moverse. Utilizo esta herramienta para soltar la tuerca interna. Muy bien, acá debo, ya insertando la herramienta, posiciono para quitar la tuerca interna que tiene un torque específico. En el momento del armado es importante conservar los torques, los pares de apriete. La tuerca interna es la que me ajusta la otra parte del inducido, que es la que podemos observar acá, y es la que está en contacto con la válvula de control. Tengo una arandela de preinyección. Esta arandela también tiene una altura específica. Vamos a encontrar ciertas alturas y cuando modifico estas alturas voy a cambiar la entrega del inyector. Va a cambiar el comportamiento dependiendo del régimen. Entonces, lo importante es hacer el despiece, comprendan el despiece y puedan entender lo que vamos a hacer más adelante. Viene la arandela. Ya les voy a explicar en los próximos videos las pruebas de armado y los diagnósticos que se pueden realizar en el laboratorio. Esta es la otra parte del inducido. Esta parte es la que está en contacto con el portaesfera. Vamos a ver el portaesfera. La portaesfera. Aquí está el portaesfera con la esfera. Hay que tener mucho cuidado porque esta esfera se pierde con facilidad. Es de un diámetro muy pequeño, en este caso 1.32 milímetros. Como se puede ver, es muy pequeño y se puede perder. Sin embargo, cuando yo hago la reparación, debo cambiar esta esfera. Obligatoriamente debo cambiar la válvula de control y la esfera si estoy haciendo la reparación, o dependiendo del estado del inyector. Pero normalmente hay que hacer eso. Acá ya tenemos la válvula de control. Para extraer la válvula de control, que tiene un orificio en el centro donde sienta la esfera. Ya les voy a mostrar en el microscopio cómo se ve, para que ustedes lo vean en detalle, paso a paso. Y les voy a explicar cómo funciona. Y lo que vamos a hacer es sacar la portatobera para retirar la tobera y acceder a los otros componentes, como la válvula de control. Para poder sacar la válvula de control. Esta portatobera también tiene un par de apriete que debo respetar. De acuerdo al fabricante, debo conservar cuando vaya a hacer el armado su respectivo par de apriete. Lo importante es presionar la tobera, ¿sí?, mientras voy soltando la portatobera. Retiro el portatobera. Aquí ya tengo mi tobera, su respectiva aguja, y vamos a mirar en el despiece. Acá tengo unas piezas muy pequeñas, en este caso son 2 pines guía de la tobera. Viene una pieza de presión que es muy pequeña, hay que tener mucho cuidado con esta pieza al sacarla. También tiene una medida específica, una altura específica. También a partir de esta pieza voy a obtener una calibración al inyector y una entrega específica. Ya hemos visto varias piezas de presión y varias piezas que tienen una calibración. Dependiendo de su tamaño y de su altura van a tener un comportamiento diferente en el inyector, en diferentes regímenes del motor. Debo estar atento a estas piezas y a la altura, a la medida de estas piezas. Bueno, aquí ya viene el casquillo guía, que guía la pieza de presión, una parte cilíndrica. Y posteriormente a eso ya tenemos
lo que es el resorte de la aguja, resorte de la parte inferior, y no se debe confundir el resorte de la bobina con el resorte de la tobera, son diferentes. Bien. Debo conservar el orden en todas las piezas, por eso desarmo la parte superior y la parte inferior. Después del resorte ya voy a tener la arandela, que es la arandela del resorte de la aguja. Es una arandela que va en la parte inferior. También me va a dar una presión, una tensión al resorte, que me va a modificar ciertos parámetros. Él tiene una altura específica y el fabricante ya tiene específicamente estas medidas. ¿De qué medida deberá ser la arandela para usted tener un parámetro de con qué alturas puedo contar en las diferentes arandelas cuando se vaya a calibrar? Por ejemplo, les voy a decir que vienen medidas de 1.50 a 2 milímetros y que vienen de 10 centésimas, de 10 en 10 centésimas. Entonces vendría de 1.50, de 1.60, de 1.70, de 1.80 y así sucesivamente hasta que encuentre el parámetro de calibración. Y así con todas las arandelas de calibración. En este caso ya tengo el cuerpo y me falta por extraer la válvula de control. Bien, acá entonces con un pequeño golpe vamos a extraer la válvula de control. Es un golpe muy pequeño que yo voy a aplicar para que empuje el plunger sobre la válvula de control y pueda yo extraer plunger o vástago. Aquí lo tenemos, famoso plunger o vástago, que va en conjunto con la válvula de control. Esta válvula de control va a tener unas características especiales. Tiene los 3 orificios como lo expliqué anteriormente, uno de entrada, uno de salida y otro orificio donde va a estar el vástago o plunger en contacto. Vamos a analizar en el centro, que es donde la esfera hace el sello para el pilotaje y toma su asiento. Esta parte la vamos a analizar con el microscopio. Acá ya tengo el cuerpo del inyector y con el cuerpo del inyector tengo la toma de entrada. Aquí va a tener un ducto interno y donde tengo la salida a la tobera, pero por acá también va a haber una conexión por donde entra el combustible hacia la válvula de control. Entonces ya en una gráfica vamos a mostrar esa parte. Bien, tenemos acá los empaques, son 2 sellos que tenemos acá internamente. Vamos a extraerlos. Y con esta herramienta voy a extraer un sello de teflón que viene internamente. Este es el primero. Ellos dos vienen a hacer sello con la válvula de control al cuerpo del inyector. Tengo el otro sello, la otra parte. Eso es un teflón y esto es un latón que tiene una posición específica del inyector. Cuando hagamos el ensamblaje ya vamos a ver qué posición tiene el inyector. Vienen insertados en esta parte. Bien, para terminar con la explicación del inyector, tenemos una serie de componentes, un despiece del inyector Bosch Cree. Este despiece lo pueden encontrar ustedes en el EasyTronic con su distribuidor Bosch, donde pueden encontrar las diferentes referencias de inyector, los despieces y diferentes componentes de inyección, ya sean los inyectores, la bomba o componentes electrónicos. Vamos a hacer un resumen aquí de las partes del inyector: la bobina, el pin que sujeta el inducido a la armadura completa, el resorte, la tuerca interna, que es la que sujeta la válvula de control. Aquí tenemos esta parte que son los componentes del inducido. Tenemos una arandela, que esta arandela va en esta superficie de la válvula de control y me da la altura
y el desplazamiento de la esfera, que la tengo aquí. Esta es la esfera que sienta en la válvula de control y el portaesfera. Entonces esta arandela me da una calibración también. Tengo mi conjunto completo de válvula de control con el plunger o vástago, y tengo los dos empaques que se deben cambiar cada vez que yo haga una reparación. ¿Sí? Estos dos pues se alojan aquí en este cuerpo y van a entrar en el cuerpo externo del inyector. Entonces son importantes los elementos que generan sello, que hacen un sello en el inyector. Acá tenemos también la entrada de combustible. Esta parte yo la puedo soltar, y una arandela que viene aquí para hacer correcto sello también entre estas dos partes. Viene la arandela B, que es la arandela de separación de la bobina con el inyector, el cuerpo del inyector con sus dos pines guía para la tobera, y la parte C, que es la tobera con su aguja, y finalmente la tuerca o portatobera, que nos va a sujetar la tobera con el cuerpo del inyector. Eso es el despiece, básicamente. Ahí están unos componentes que los tengo acá. Este fue el inyector que desarmamos. Tengo unos componentes que no puedo visualizar. Entonces la bobina y una arandela que va en la bobina junto con el resorte. Entonces este resorte es el que hace fuerza contra el inducido. Aquí yo armé totalmente el inducido para que ustedes lo puedan visualizar como viene en el inyector. Totalmente la armadura, como lo llaman en algunos manuales Bosch. La válvula de control, la arandela de separación entre el inyector y la bobina, la arandela que nos permite la separación o el juego de la esfera, portaesfera y la tuerca interna. Entonces recuerden que cuando se haga el armado, estas partes tienen un apriete, un ajuste. Si no se respetan los ajustes, pues la calibración del inyector va a variar. Bueno, como la habíamos dividido el inyector en dos partes, la parte de control, que era la parte superior, de acá hacia arriba, y la parte de activación, que es la parte de abajo. Entonces tenemos en esa parte el vástago o plunger, el resorte de la aguja, que está aquí, este resorte, y esta arandela. Fíjense ustedes que en la parte de abajo tengo un resorte y una arandela, y en la parte superior también. No debo confundir en el desarmado estos dos componentes. Este es un barril, un cilindro, donde se desplaza la parte de la aguja cuando ella... Y tengo aquí una pieza de presión. Esta pieza de presión me da una calibración específica dependiendo del régimen de inyección. Y las dos guías de la tobera y la tuerca portatobera. Entonces ya tenemos aquí todo el esquema de todo el despiece del inyector, y en el esquema los componentes ya sobre el banco una vez desarmado. Ya vamos a ver en otro video algo en el diagnóstico con el banco, y posteriormente el armado y las medidas que se deben tomar para una correcta calibración. Entonces esto ya lo hacemos dependiendo de las medidas caudal que obtengo con el banco de prueba.